Hola amigos, estas últimas semanas estuve preparando un nuevo tema relacionado con los 144.000 y casualmente en la reunión anual se han nombrado a dos nuevos miembros del cuerpo gobernante y con respecto a la mayoría de los miembros que hay son bastante jóvenes. Samuel Sanderson precisamente mencionó que esto es así, que se han nombrado dos miembros jóvenes ungidos y que bueno, que no todos los miembros del cuerpo gobernante tienen que ser viejos, o no todos los ungidos tienen que ser personas tan mayores. Este es un cambio muy sutil, porque como veremos en la información que voy a presentar, los testigos de Jehová pensaban que este número debería de ir disminuyendo y que personas jóvenes no deberían de sumarse a los 144.000 porque este número ya debería de haberse completado. Al ver que en los últimos años va aumentando el número de participantes, hemos podido ver en las atalayas de los últimos años cómo hablaban de que quizás algunos estén participando por la emoción o incluso por problemas mentales, porque en la mente del cuerpo gobernante y de los testigos, este número siempre se ha dicho que tenía que ir disminuyendo, especialmente desde 1935, cuando se empezó a recoger la gran muchedumbre. Porque si ya estaba recogido, o sea, si ya se estaba superando el número de 144.000 era porque no les cuadraba a ellos para hacer un número literal que hubiera personas sumándose a ese número y por lo tanto ese número iba a superarse. Pues bien, el cuerpo gobernante estaba preocupado en los últimos años por el aumento constante de participantes, pero parece que con la reunión anual han suavizado un poquito su postura, porque han llegado a decir que bueno, que todos los ungidos no tienen por qué ser personas mayores, que uno tendría que ser leal a los hermanos de Cristo, no a unos viejecitos, sino a, a un número considerable que estuvieran en condiciones de seguir efectuando la obra de predicar durante los últimos días. Y claro, desde 1935 en adelante, los que fueran ungidos han muerto todos. Por lo tanto, este era un problema que se le estaba presentando al cuerpo gobernante y difícilmente tenía solución. Personalmente, y seguramente muchos de vosotros habréis hecho la misma pregunta, me he preguntado que si desde el año 33 de la era común, desde que Cristo murió hasta el día de hoy, ese número de 144.000 no se habrá completado ya. Con creces, pensar que solamente ha habido que ese número no se hubiera completado en los dos primeros mil años desde Cristo en adelante, pues resulta un poquito extraño, ¿no? Si tan solo en el primer siglo hubiera habido un número considerable de cristianos y en el segundo siglo también, si imaginémonos que el cristianismo, bueno, no tenemos que imaginarlo, el cristianismo llegó a ser muy ampliamente conocido en el mundo romano y es extraño pensar que ya en el primer siglo y en el segundo no hubiera superado la cantidad de 144.000 cristianos en tan solo esos dos primeros siglos. Si a eso sumáramos los estudiantes de la Biblia desde 1879 hasta 1935, pues ese número aumentaría muchísimo más si lo sumáramos a los que vivieron en el primer y segundo siglo y el tercero también. Y si además tenemos en cuenta que Jesús dijo que habría trigo y mala hierba y han pasado 2000 años desde que se pronunciaron estas palabras, no podemos ser tan ingenuos y pensar que no ha habido cristianos verdaderos a lo largo de los últimos 2000 años. Si tuviéramos que hacer una estimación, nos daríamos cuenta de que ese número tiene que estar más que superado. Si ese número fuera literal, el de 144.000 cristianos únicos con esperanza celestial, y se hubiera completado en el primer y el segundo siglo, haría que todos los supuestos ungidos desde Russell en adelante fueran falsos. Por ejemplo, en el año 1914 había unos 15.000 estudiantes de la Biblia participantes de los emblemas, con esperanza celestial. Ellos pensaban que eran los últimos para completar el número de los 144.000. Eso es lo que se decía por aquella fecha. Así que
podría parecer hasta cierto punto lógico. Dice, bueno, Russell, nosotros somos los 15.000 que quedan para completar el número de los 144.000. Pero bueno, vino el 1914 y no ocurrió nada. Y al no ocurrir nada, pues se fueron sumando más participantes a la conmemoración. Por otra parte, en las últimas 2 décadas hemos visto crecer el número de participantes a la conmemoración. Hemos pasado de 8.000 y poco participantes a la conmemoración, a los emblemas, al pan y el vino, a unos 23 o 24.000. Pero, ¿acaso no estaba ese número completo ya para el año 1935, tal como afirmaba hasta el año 2007 JW, el cuerpo gobernante? Quizá cuando estábamos dentro de la organización, en lugar de indagar en la respuesta, dejábamos este asunto a un lado. Seguíamos con nuestras actividades y como además se nos aconseja que si no entendemos algo, pues que da igual, que con el tiempo todo se aclarará, pues decíamos, bueno, pues ya se verá, porque no era normal que fueran creciendo el número de participantes. Precisamente busqué una información de JW y hay una pregunta a los lectores en mayo del 2007 que dice, ¿cuándo termina el llamamiento de los cristianos a una esperanza celestial? Dice, la Biblia no da respuesta concreta a esta pregunta. Lo que sí sabemos es que el ungimiento de los cristianos, de los discípulos de Jesús con esperanza de recibir herencia celestial comenzó en el año 33 de nuestra era. Ahora bien, tras la muerte de los apóstoles, el trigo y los verdaderos cristianos ungidos y la mala hierba, los falsos cristianos, crecieron juntos. Luego, para finales del siglo XIX, los cristianos ungidos volvieron a hacerse notar por su actividad y en 1919 comenzó a cosecharse la mies de la tierra, lo que incluiría reunir a los últimos ungidos. De ese tiempo en adelante, la obra de hacer discípulos se centró en reunir a la gran muchedumbre, es decir, desde 1935 en adelante. Pues se creía que después de 1966, desde 1966 el llamamiento celestial había terminado en 1935. Y esto parecía quedar confirmado por el hecho de que casi todos los bautizados desde 1935 en adelante sentían que su esperanza era terrenal. A partir de entonces se creyó, sigue diciendo el artículo, que si alguien recibía el llamamiento a la esperanza celestial era para reemplazar a algún cristiano ungido que se hubiera hecho infiel. Por otra parte, al pasar el tiempo, algunos cristianos ungidos que se bautizaron después de 1935 han recibido testimonio del Espíritu Santo de que tienen esperanza celestial. Por lo tanto, parece que no se puede dar una fecha específica en cuanto a cuándo termina ese llamamiento de los cristianos a la esperanza celestial. Así que a partir del año 2007 ya no fueron tan categóricos con respecto al año 1935. Pero algo que reconocen en este artículo es que Jesús dijo que el trigo y la mala hierba crecerían juntos por los 2000 años que han pasado desde la fecha. ¿Acaso durante esos 2000 años no ha habido suficientes cristianos sinceros, semejante a trigo, para recibir ese supuesto llamamiento celestial que solamente incluye a 144.000 desde aquella fecha hasta el siglo XX? Tengamos en cuenta que desde el año 1935 se han sumado aproximadamente unos 50.000 a la cifra que había ya para ese año. ¿No te has preguntado nunca cuántos cristianos verdaderos pudo haber en los primeros siglos? Eso quizás sería lo primero que tuviéramos que averiguar. Pues bien, recordemos que según Hechos 2.41, dice que tan solo después del Pentecostés más de 3.000 almas fueron añadidas tras el discurso de Pedro y luego se fueron sumando más. En Hechos 4.4 dice que se unieron 5.000 hombres, aparte de mujeres, por lo que podemos suponer que podrían haber sido unos 10.000. A los 3.000 que había, 13.000. Y en Hechos 6.1 se dice que por aquellos días del Pentecostés los discípulos se empezaron a multiplicarse y que debido a eso surgió una queja de las viudas de habla griega. Y en Colosenses 1.23, ya para el año 62, dice que se había predicado a toda nación bajo el cielo. Claro, esta expresión es lógico pensar que se está refiriendo al mundo conocido. Así que eso en el primer siglo, ¿no? Pero ¿qué hay de los siguientes siglos? Por ejemplo, el historiador Tertuliano, en el año 197, en su obra Apología del Cristianismo, decía: la sangre de los mártires es semilla para los cristianos. En efecto, las persecuciones decretadas por diversos emperadores romanos tuvieron un efecto contraproducente para el imperio. Tertuliano ya lo advertía en la estupenda epístola a Diogneto, una carta apologética del siglo II dirigida a un pagano. Cuando el anónimo autor le pregunta: ¿no ves cómo los cristianos son arrojados a las fieras
para obligarlos a renegar y no son vencidos? ¿No ves que cuanto más se los castiga, en mayor cantidad aparecen otros? Yo me pregunto, ¿eran cristianos falsos, mala hierba, aquellos que estuvieron dispuestos a morir hasta el siglo IV? ¿O eran cristianos verdaderos como el trigo? Podemos decir que, según la historia, hubo 10 persecuciones hasta el siglo IV, hasta el año 313. Por ejemplo, una primera persecución bajo Nerón, alrededor del año 64. La segunda bajo Domiciano, alrededor del año 95. Bajo Trajano, en el año 107, la tercera. Una cuarta persecución por Marco Aurelio en el 167. La quinta bajo Séptimo Severo en el año 202. En el año 236 otra bajo Maximino, bajo Decio en el año 250. En el año 258 una octava persecución, por la novena por el emperador Aureliano. Y la 10ª persecución y última bajo Diocleciano alrededor del año 303, que dice que superó a las demás en violencia y crueldad. En las persecuciones que acabaron en el año 311, bajo el edicto dictado por el emperador Galerio, se permitía la tolerancia al cristianismo, mediante el cual se reconoce a los cristianos libertad para practicar su religión. Según el historiador inglés del siglo XVIII, Edward Gibbon, dice que las víctimas cristianas durante la gran persecución, tan solo del 303 al 313, supone un total de 4.000 cristianos que murieron por su fe. Y hoy día los historiadores más solventes suponen una cifra de algunos miles más, aproximadamente unos 10.000 durante todo el periodo. Así que tenemos que hasta el año 303 los cristianos sufrieron persecución hasta el punto de entregar su vida por su fe. ¿Con esto qué quiero decir? Porque podría estar pensando, este hombre se está desviando del tema. No, lo que estoy intentando decir es que es cierto de que nosotros sabemos que después de la partida de los apóstoles surgió una apostasía. Pero Jesús no dijo que todos fueran apóstatas a partir de la muerte de los apóstoles, sino que habría personas que se apartarían de la fe. Pero podemos ver que estas personas que estuvieron dispuestas a dar su vida no eran precisamente mala hierba. ¿Alguien podría decir que eran mala hierba? ¿O que no tenían esperanza celestial estos mártires y que se quedarían fuera de la lista de los 144.000? Imagino que no. De hecho, Russell pensaba que solamente quedaban 15.000 para 1914, que eran ellos. Es más, se calcula que, según algunos historiadores, que había para el año 200 de la era común casi 300.000 cristianos y para el año 300 más de 6 millones. Y es lógico creer que esto era así, puesto que se llegaron a expandir tanto por el imperio que llegó incluso a ser la religión oficial. A partir de ahí, del concilio de Nicea, pues ya sabemos que empezaron los intereses políticos a inmiscuirse en los asuntos y temas religiosos y que ya se fue perdiendo la fe verdadera. Pero, según estimaciones, podría haber habido unos 6 millones de cristianos en un imperio que era de 60 millones de habitantes, el Imperio Romano. ¿Alguien se atrevería a decir, o es lógico pensar, que ya no se había cumplimentado ese número de 144.000? Por supuesto que sí. Sabemos, como ya dije en un vídeo anterior, de que esos 144.000 es un número simbólico. Pero si alguien se aferra diciendo que no, que es un número literal, pues el número se pudo haber completado perfectamente en el siglo I y II. Y si seguimos desde el año 300 hasta el siglo XIX, ¿acaso no hubo trigo durante todo ese tiempo? ¿Y qué podemos decir de la cifra de ungidos perteneciente al grupo de los 144.000 en la historia reciente? Pues deberían ser pocos a los que tuvieran que añadirse, si acaso no se hubiera completado, como hemos dicho, el número de 144.000 durante los primeros 2.000 años. Pues veamos, para finales de los años 20 ya había más de 144.000 testigos de Jehová o estudiantes de la Biblia, y el Almagedón no había llegado, sin contar, como hemos dicho, los que habían vivido durante los primeros 2.000 años. Por lo visto, en el año 1925 ya participaron unos 90.000 en la conmemoración. En el año 1925, ya para los años 30, ese número estaba más que superado. Tras el fracaso de 1914, señalaron la fecha de 1925 como el año del fin del mundo, y claro, durante todo ese tiempo fue ascendiendo el número y de alguna manera había que explicar cómo es que había ya más de 144.000 participantes a la conmemoración.
las cosas se complicaban para los testigos de Jehová en este sentido, ya que, como decía, en el año 1925 la cena del Señor ascendió a un total de 90.434, aquí tenía el dato. Y a ese ritmo de crecimiento pronto iban a superar los 144.000, sin contar, como dijimos, a los que vivieron en los pasados 1900 años, y esto tan solo al principio de los años 30. Si seguía pasando el tiempo y ya ese número estaba siendo superado, ¿qué iban a decir? ¿Qué nuevo entendimiento iban a dar? Pues la obra Vindicación, en el tomo 1 del año 1931, empezaron a identificar a personas a quien se marcaban la frente, según Ezequiel 9, como las otras ovejas de la parábola de Cristo. Y en 1934, Rutherford anunció que la gran muchedumbre de otras ovejas eran lo mismo. Según el libro Vindicación, las incertidumbres acerca de la gran muchedumbre fueron removidas cuando el hermano Rutherford consideró este tema durante la Asamblea de los Testigos de Jehová el 30 de mayo, el 30 de mayo al 3 de junio de 1935 en Washington. Y Rutherford preguntó: ¿quisiera ponerse en pie, por favor, todos los que tienen esperanza de vivir para siempre en la tierra? Aquí hago un inciso. Él estuvo dando ese discurso presentando lo bonito que sería vivir en la tierra, tal y cual. El discurso fue tan motivador que cuando hizo esa pregunta, dice que más de la mitad del auditorio se puso en pie y el orador dijo: entonces, ve la gran muchedumbre, ahí tenéis la gran muchedumbre. Claro, le puso el caramelito en la boca y ahora ya querían ser de la gran muchedumbre. Así que Rutherford pudo respirar tranquilo porque parecía que el problema se había resuelto. Si no llega a levantarse tanta gente, por lo menos la mitad, como dice aquí, más de la mitad del auditorio, esa cifra de 144.000 hubiera sido insostenible doctrinalmente hablando. Pero el problema parecía haber quedado resuelto, como decíamos, pero en la atalaya del 15 del 2 del 2009, página 27 y 28, dice que el número de los ungidos, el decrecimiento del número de los ungidos, es evidencia de que estamos en los últimos días. Pero es que desde el año 2000 en adelante se ha pasado de 8.661 participantes a 23.120 en el año 2023, en el 2023, lo que de nuevo está planteando problemas para JW. Así que, para resumir, tenemos 4 argumentos para creer que la doctrina de los 144.000 no tiene sentido. Primero, en los primeros 2 siglos ya se había superado el número de 144.000. Y segundo, en el transcurso de los 2 milenios habría trigo y por lo tanto se sumarían más cristianos verdaderos a este número si fuera literal. Y en el siglo XX, para 1930, ya había más de 90.000 participantes, sin contar los que ya habían muerto en los anteriores 50 años, desde 1879, que fue cuando empezó la Watchtower. Y dando por bueno que nadie de otra religión podía ocupar ese lugar entre los 144.000 que no fueran testigos, pues este número, si lo empezamos a sumar, ya supera los 144.000. Y no se puede explicar que a día de hoy haya más de 23.000 participantes, más todo lo que han muerto desde los años 30, desde 1935 hasta el día de hoy. Como calculábamos al principio, unos 50.000. Lo que haría engordar una cifra de varios cientos de miles desde Russell hasta ahora, que yo, haciendo un cálculo así a grosso modo, diría que son más de 200.000 en el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. En fin, cada año muchos testigos se preguntarán cómo es posible que la cifra vaya aumentando y lo achacarán a que muchos pues tendrán problemas mentales, que por la emoción. En fin, en mi opinión es que esta es una de las doctrinas que cambiarán en poco tiempo, porque al igual que Rutherford, como se suele decir aquí en España, en este círculo están creciendo los enanos. Llega un momento que los niños se hacen grandes y tú no puedes seguir reteniendo que crezcan. Y este número seguirá creciendo a la vista de lo que estamos viendo. Y los datos de cuántos participantes ha habido desde Russell hasta ahora, desde luego lo tiene la organización. Eso lo tienen que tener muy bien guardado, pero es algo que lo tienen oculto a los testigos de a pie. Es decir, que va a haber un clamor en poco tiempo entre los testigos preguntándose qué está pasando con esto. Y algo tendrán que hacer. Algo tendrán que hacer, quizás con el tiempo digan que el número de 144.000
no es literal, que ahora con una nueva luz nos hemos dado cuenta que ese número era simbólico o algo así. En fin, el cuerpo gobernante hará de la necesidad virtud, es decir, una nueva luz para ello. Y se eliminará, como estoy estimando, ya es una opinión personal, que este número sea literal. Pero ya se verá. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy y muchas gracias por vuestra atención. Y si te gustó el vídeo, pues me gustaría que le dieras un me gusta. Hasta la próxima.